La música se expresa de múltiples formas y existen muchísimas maneras de interpretarla. Transmite diversas emociones, comunica ideas e incluso puede aportar a otros lenguajes acentuando ciertas intenciones, como por ejemplo, escenas de una película, el contexto de un videojuego o la publicidad. En el video de hoy aprenderemos a analizar la música a partir de la función que cumple, escuchando algunos ejemplos y rescatando algunas herramientas. ¡Comencemos! Todos hemos escuchado música que forma parte de un comercial, de una película o un videojuego. Esta música cumple una función específica para cada momento en que se presenta, ya sea para acentuar una sensación que aporte al lenguaje visual, para capturar la atención de alguna manera, para generar un efecto, entre otros. Escuchemos el siguiente ejemplo. Esta es una composición titulada Welcome to Crystal Lake, compuesta por Harry Manfredini. ¿Puedes imaginar a qué tipo de película pertenece esta composición? Este tema suena en la famosísima película de terror. Musicalmente hablando, ¿qué es lo que nos permite clasificarla con solo escucharla? Las disonancias de las melodías, los susurros con efectos de audio, los registros agudos de las cuerdas y su rítmica incisiva. El ritmo contrastante entre secciones de sonidos largos y una sección que podría pertenecer a una persecución. A propósito de persecuciones, revisemos este ejemplo de la película Misión Imposible. Este soundtrack es de una película de acción. La rítmica y sus acentuaciones nuevamente nos acentúa la idea de persecución. También incluye melodías misteriosas que nos remiten a investigaciones y secretos. La instrumentación también ayuda. Hay momentos de tutti, donde crece la composición y se agiliza el ritmo, versus momentos que matizan hacia intensidades más bajas, donde destacan las melodías más misteriosas. Otro ejemplo es la conocida intro de la serie de Netflix Stranger Things. Esta composición no solo nos entrega una sensación de misterio y extrañeza, sino que además nos sumerge en un contexto histórico, usando timbres característicos de los sintetizadores de la música de los 80. Lo interesante de todas estas funciones es que en la medida que se van utilizando y funcionan, se popularizan hasta el punto de instalarse y comprenderse como elemento estético del estilo de trabajo. Es decir, aunque solo escuchemos el soundtrack y no estemos mirando la película, sus elementos constitutivos nos permiten, por nuestra propia experiencia viendo títulos en el cine y la televisión, clasificarlos en algún tipo en particular. Por ejemplo, escuchemos este track llamado Megalovania, perteneciente al soundtrack del videojuego Undertale. Este videojuego fue lanzado el año 2015, pero su arte, tanto gráfico como musical, tienen una estética retro, como los RPG de consolas antiguas. Una consola antigua es NES, Nintendo Entertainment System. Esta fue lanzada entre 1985 y 1987 en diversas partes del mundo. A los ojos de hoy, es una consola muy precaria en cuanto a la técnica que podía utilizar, por la poca memoria que tenía comparado a los computadores de hoy. Así lucen gráficamente 3 de los 4 canales de sonido de un juego de NES. Este último ejemplo, perteneciente al soundtrack de The Legend of Zelda, muestra un canal para una onda cuadrada, melodía principal, un canal de onda triangular para un instrumento de acompañamiento, arpegios, y un canal de ruido blanco, al que le es asignado una rítmica para imitar una persecución. En el caso del primer ejemplo, perteneciente al soundtrack de Undertale, esas limitaciones técnicas no existen, pero el solo hecho de que utilice timbres similares a las de las consolas antiguas nos entrega una estética de videojuego inmediatamente. Lo mismo sucede con el soundtrack de Stranger Things. Aunque se trate de una serie contemporánea, nos mantiene inmersos en los años 80. Finalmente, quisiera mostrarles el gameplay del clásico videojuego Mario Bros. Intenten identificar cada instante en el que suena algo. Existen más sonidos de los que uno puede imaginar, incluso tratándose de un juego con las limitaciones técnicas que comentamos anteriormente. ¿Lo lograron? Existe una composición que suena durante todo el gameplay. Esto funciona porque se reproduce como loop hasta que Mario finaliza el nivel. Por lo tanto, la composición debe tener un final que permita su repetición sin cortar. Hay otros sonidos para los saltos de Mario, para cuando rompe un cuadrado de ladrillos, cuando activa una caja misteriosa, cuando gana un honguito, cuando aplasta enemigos y cuando pasa el nivel.
Ello sin mencionar lo que ocurre cuando gana una estrella, baja por las cañerías al mundo subterráneo, perdemos por tocar un enemigo o caernos al vacío, o cuando nos queda poco tiempo para completar el nivel. Al momento de programar el videojuego y los correspondientes sonidos, todo está pensado en un algoritmo donde se definen los audios según se cumplan algunas condiciones. Así, si Mario salta, suena X. Si Mario cae al vacío, suena Y. Si Mario tiene poco tiempo, se reproduce el tema principal más rápido. Y así con todas las posibilidades y todos los sonidos. Al analizar la música, no siempre basta con revisar qué notas hace, qué acordes utiliza o su estructura, ya que muchas veces está cumpliendo una función en particular. La música cumple usos y funciones en su propia expresión. Música para entrenar, para relajarse, para ceremonias, etc. O en combinación con otras artes, acompañar poesía, banda sonora de películas y videojuegos, etc. Las características funcionales de la música se replican como estilos, lo que explica la similitud entre música de películas de miedo o para videos de pixel art. Si te apasiona este tema y quieres conocer más, te recomendamos leer algunos textos como Usos y funciones de la música, de Merriam, y el libro Cómo funciona la música, de David Byrne, y la bibliografía especializada de Michael Cheung, como la audiovisión o la música en el cine. Esperamos hayamos aportado a una manera distinta de analizar la música para saber cómo crearla. Nos vemos en el siguiente video.